¡Feliz Año Nuevo! Este es nuestro primer fin de semana de vuelta después de los días de fiesta. Si están con nosotros por primera vez, estamos muy contentos de que estén aquí. Bienvenidos. Han llegado en un momento perfecto. Nos gusta presentar nuestros mensajes en serie y hoy estamos comenzando una nueva serie para el Año Nuevo. Y es todo acerca de las historias. Una historia es el relato de un acontecimiento o una serie de eventos. Es una narración. Y nos gustan. A todos nos gustan las historias. Como oradora, sé que tan pronto empiezo a contar una historia, voy a ganar un nivel de interés por parte de mi audiencia, que de lo contrario no tengo. Lo mismo para ti. Si quieres llamar la atención de alguien, simplemente susúrrale esto. Tengo una historia que contarte. Esto es cierto para todos nosotros, todo el tiempo. Desde el momento en que somos niños, nos encantan las historias. Las buenas historias nos involucran, nos entretienen, nos pueden enseñar y cambiar y, de vez en cuando, una historia nos inspira. Una de las razones por las que amamos las películas es porque amamos las historias. Y las películas, a pesar de su tecnología y el arte cinematográfico, son simplemente historias. Hubieron muchas películas que se estrenaron durante las vacaciones de Navidad. ¿Cuántos de ustedes vieron a Star Wars o a Joy o a Concussion? ¿Qué tal esa película Alvin and the Chipmunks, The Road Trip? La razón por la cual nos gustan las buenas historias es simple. Nuestras vidas son una historia. Ustedes están viviendo una historia. ¿Qué podría ser más interesante? Ustedes ya han vivido parte de esa historia y tal vez, probablemente, esas historias pasadas dan forma a tu historia actual. Y las decisiones que estás haciendo en este momento algún día serán una historia pasada también. Un día, este momento de tu vida y cómo has elegido vivir, será una historia que le contarás a tus hijos o que otras personas dirán acerca de ti. Eso pone la vida en perspectiva, ¿no es así? Ahora, cuando vemos una película, cuando leemos un libro y vemos los personajes tomar decisiones, tenemos una perspectiva de su historia más grande, ¿no es así? En una buena película o en un buen libro, a veces queremos gritar, no hagas eso, o sí, déjalo, sigue adelante. Cuidado, no vayas allí. Porque entendemos toda la historia. Tenemos un mayor conocimiento de cómo un personaje debe actuar o decidir. Y eso es exactamente lo que muchas veces no tenemos cuando se trata de nuestras historias. Muy a menudo tomamos decisiones sin una comprensión de cómo se conectan con nuestro pasado o lo que podría significar para el futuro. Podemos caer en las mismas opciones y decisiones tontas, simplemente porque nunca tomamos el tiempo para entender nuestra propia historia y cómo la actual encaja con el pasado. Tu historia importa, tu historia es importante, pero probablemente no de la forma en que tú piensas. Tu historia no es importante debido a ti. Tú ni tan siquiera eres la figura central en tu propia historia. Tu historia no es importante debido a ti, es importante porque es de Dios. Dios es la figura central en tu historia y tú nunca entenderás tu propia historia a menos que y hasta que entiendas el contexto de la historia más grande que Dios nos está contando. Para ayudarnos a entender lo que significa vivir en la historia más grande de Dios, vamos a ver el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Hay 4 relatos sobre la vida de Jesús escrita por 4 autores diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las historias sobre el nacimiento de Jesús se encuentran en Mateo y en Lucas, pero solo Mateo nos cuenta la historia exótica de los 3 reyes, los reyes magos llamados sabios. Y la historia comienza así. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntando, ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. De Mateos capítulo 2, versículos 1 al 2.
Los evangelios son historias reales acerca de las cosas que realmente sucedieron. Y para enfatizar ese punto, Mateo comienza su historia no con había una vez. En su lugar, establece firmemente dentro de su contexto histórico, en tiempo del rey Herodes. Mateos capítulo 2, versículo 1. Estos hombres sabios, que eran probablemente persas, que estudiaron las estrellas como parte ritual de la religión zoroástrica, vienen a través de esta estrella maravillosa, esta estrella imposible que, según su lectura, les dice que una nueva era ha amanecido. Ha llegado un tiempo nuevo. Una nueva historia empieza. Este mensaje es tan convincente para ellos que emprenden el viaje considerable, caro y un poco peligroso para averiguar más. En toda buena historia, los personajes encuentran una motivación para moverse y cambiar. Esa es la forma en que siempre sucede, ¿no es así? La vida es cómoda, la vida es normal, todo es status quo y de repente algo sucede, algo cambia y entonces todo, o al menos muchas cosas cambian. Star Wars comienza cuando Luke Skywalker descubre que su tía y su tía han sido asesinados. En El Godfather es solo después de que atacan al padre de Michael Corleone que la historia realmente se pone en marcha. En El Mago de Oz, todo comienza a suceder después de la tormenta. En tu vida han habido ciertos momentos, oportunidades, eventos, situaciones, un trabajo, una oferta de trabajo, una nueva persona, una persona con problemas, otra escuela. Algo se introduce en tu vida y te cambia la vida, porque cambia la forma y la dirección de tu historia. Los sabios echan un vistazo a algo más grande, algo mejor y que les mueve a la acción. Mateo continúa. Él dice, al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén, de Mateos capítulo 2, versículo 3. Este Herodes es el padre de otro Herodes que nos encontramos más tarde en los evangelios, en el juicio de Jesús. Pero este chico es igualmente divertido. Fue llamado grande, pero él en realidad no era realmente tan grande. Era lo que los romanos llamaban un rey cliente, lo que significa que era un rey falso, que se podía llamar rey siempre y cuando hacía exactamente lo que los romanos le pedían y que les pagaba a los romanos lo que exigieran. Con buena razón, Herodes era un hombre muy inseguro, que temía perder su posición. Una vez, cuando él sospechaba que su esposa y algunos de sus hijos estaban tratando de hacerse cargo de su poder, los mandó a matar. La broma era, es mejor ser un cerdo en la granja de Herodes que un hijo en su casa. Por eso, cuando Herodes se inquietó, todo el mundo estaba inquieto, debido a que sabían lo que Herodes era capaz de hacer. Así que tenemos estos dos escenarios diferentes. Los sabios ven a la estrella y ven una oportunidad maravillosa. Exactamente esta misma circunstancia, Herodes la ve como una amenaza. La diferencia no viene en los hechos reales. Todos están experimentando los mismos eventos. Todos están en la misma situación. La diferencia está en la perspectiva. Herodes tiene una perspectiva muy pequeña. Vive una historia muy pequeña. Vive una historia que nada más tiene que ver con él y su poder, que era muy limitado, y su capacidad de controlar, que en último caso era inexistente. Su vida era todo acerca de él, y por lo tanto, cualquier cosa que le sucede se ve a través de esa perspectiva. Cuando vemos nuestras vidas y nuestras historias solo en términos de nosotros mismos, no hay fin a las cosas que nos causan problemas. Cualquier cosa que nos amenaza y amenaza nuestras cosas y nuestros reinos nos preocupa y nos concierne. Si el tema de mi vida es nada más acerca de mí, mi placer, mi dinero, mi seguridad, mi consuelo, lo mío, lo mío, lo mío, yo, entonces todo siempre me preocupará. Así que muchas de nuestras preocupaciones son acerca de un miedo a perder lo que creemos que es de nosotros.
Creando mi historia solo acerca de mí siempre resulta en la preocupación y el miedo. Herodes tiene una perspectiva muy pequeña, no más grande que él mismo. Los sabios tienen una perspectiva mucho más amplia, tan grande como el cielo. Mateo sigue. Convocó a todos los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó por el lugar de nacimiento del Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. De Mateo capítulo 3, de 3 a 6 y de Miqueas 5, de 1 a 2. Eso es un poco raro, porque al igual que Herodes no era realmente un rey, no era realmente judío tampoco. Así que, obviamente, no conoce las Escrituras, y él tiene que pedirle a los demás para que lo ayuden. Si él conociera las Escrituras, habría sabido que cientos de años antes el profeta Miqueas había predicho que esta pequeña ciudad, Belén, que era tan pequeña que ni siquiera se había contado cuando contaban ciudades en Judá, se va a convertir en una gran parte de una gran historia. Herodes no entiende eso, o no le importa, pero de cualquier manera, esta noticia de la historia que se desarrolla a través de lo que Dios está haciendo no es entendida por él. Mateo nos dice que Herodes comienza una intriga secreta a espaldas de los demás. Él vuelve a llamar a los sabios y les dice: id y averiguad todo lo que podáis sobre ese niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que vaya yo también a adorarlo. De Mateo capítulo 2, versículo 8. Lo cual, por supuesto, es una mentira. Su intención es mandar a asesinar el bebé. Ya sabes, a medida que nos vemos más atrapados en nuestra propia pequeña historia, una cierta ambigüedad moral se establece, inevitablemente, y con el tiempo, y por lo general, se expande. Vivir solo en tu propia historia no solo conduce a la ansiedad y la preocupación y el miedo, conducirá inevitablemente al pecado. Por otro lado, Mateo escribe: ellos, después de oír al rey, se marcharon, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que fue a posarse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, experimentaron una grandísima alegría. De Mateo capítulo 2, versículos 9 a 10. Basta con mirar los resultados evidentes de estas dos perspectivas diferentes. A medida que dejamos la historia, Herodes, ansioso y molesto, con la mentira y la intriga, fingiendo ser lo que no es, haciendo que todo el mundo a su alrededor sea miserable, y él preocupándose muchísimo. Pero los sabios están llenos de alegría, desbordantes de alegría. Mateo concluye: entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se pusieron de rodillas y lo adoraron. De Mateo capítulo 2, versículo 11. Es una historia perfectamente unida a la historia de Dios, a lo que Dios está haciendo. Y ellos están encantados. Se trata de dos enfoques muy diferentes en la vida, proporcionando dos resultados muy diferentes. Así que, al comenzar esta serie, déjenme decirle lo que esperamos lograr y los resultados que buscamos. En primer lugar, esperamos que ustedes lleguen a entender más profundamente sus propias historias. A medida que entienden bien sus historias, mirando hacia atrás, podrán ser capaces de darle forma a sus historias de ahora en adelante. Y tenemos una manera muy práctica, de gran ayuda, para que ustedes puedan lograr esto en el 2016, de lo cual hablaremos más en un par de semanas. Pero solo para darles un vistazo, se trata de los grupos pequeños. En segundo lugar, entiendo mejor sus propias historias. Espero que ustedes puedan comenzar a ver la mano de Dios y el diseño de Dios a través de sus historias. Espero que ustedes descubran que algunas de las cosas
aparentemente que no vienen al caso, incluso las cosas malas, tienen un propósito y un punto. En tercer lugar, espero que aprendan que sus historias tienen la capacidad de ayudar a otros. ¿Cómo Dios quiere usar sus historias para ayudar a otros? En realidad, es una de las maneras en la cual Dios redime algunas de las malas decisiones que han hecho y los recuerdos dolorosos de sus vidas. He aquí un simple paso para empezar cuando se trata de tu historia, tu tarea. Quiero invitarles a visitarnos en nuestra página web, ascensionchurch.tv. Tenemos algunas preguntas para la reflexión personal, para ayudarnos a cavar más profundo en nuestras historias. Tomen unos 15 minutos, consigan el silencio y paz y contesten estas preguntas. Creo que realmente las van a encontrar interesantes. Si lo desean, pueden incluso compartir sus respuestas con sus familias y sus amigos, que resultará en discusiones muy interesantes. Tu vida es una historia que hay que contar, que sea una historia digna de ser contada.